¿Pero qué buscaba Villa? Cuéntame. Escuchen, aquellos que saben escuchar, miren con los ojos del alma, porque hay historias que se entrecruzan con el destino y hay caminos que le salen al encuentro al hombre. No que el hombre busque el camino, sino que el camino lo asalta de repente. Y es que una tarde Doroteo Arango en su natal Durango abandonó su sombra. Dejó al Doroteo Arango de siempre y se convirtió en Francisco Villa, el hombre que fue bandolero. Dejó a su sombra abandonada en una milpa al filo del sol que se ocultaba y se fue a buscar la vida con el nombre de Francisco Villa. Pero ustedes saben que un hombre sin sombra no puede sentirse feliz. Y entonces Francisco Villa empezó a buscar su sombra por todas las ciudades por las que pasaba. Y un día la miró en la tarde de sol recortarse sangrienta, que se escondía en un campamento revolucionario. Y ahí se metió Francisco Villa en busca de su sombra. Se metió al campamento revolucionario y así fue como Villa se hizo revolucionario en una época en que México ardía de rifles y de hombres. Bueno, pero ustedes, imaginen ustedes, ¿qué harían en una tarde de sol sin sombra? Se daban cuenta que no eran iguales a los demás. Francisco Villa se dio cuenta y entonces quiso regresar a donde había abandonado su sombra en aquella milpa. Pero les voy a decir un secreto. Un hombre que abandona su sombra es demasiado tarde. La sombra es escurridiza y se va por los caminos, y cuentan que siguiendo a su sombra un día la vio partir hacia Zacatecas, justo el día que recibió el telegrama del presidente que no atacara Zacatecas con el grueso de sus fuerzas. Pero como él había visto cabalgar a su sombra hacia esta ciudad donde ahí en la bufa se miraba un faro que daba vueltas, y ese faro, dice Felipe Ángeles, que no servía para nada más que para hacer sentir que servía de algo, que era un síntoma claro del miedo. Bueno, Villa desobedeció al presidente por buscarse a sí mismo, y por buscarse a sí mismo buscó también a su nación, y se vino a Zacatecas y persiguió a su sombra. Y aquí, cuando tomaron la bufa, allá estaba él con sus catalejos mirando que la sombra de pronto se metía abajo de un edificio y en una alcantarilla, y él les gritaba a sus hombres: tírenme a aquel edificio. Y los hombres disparaban el cañón y el edificio caía en 1000 pedazos. Pero la sombra escurridiza seguía huyendo de aquel generalísimo Francisco Villa, que aquella tarde de la batalla de Zacatecas, aquel 23 de junio, que dejaría al conquistar esta plaza libre el camino hacia la capital de la República, Francisco Villa comprendió algo. Comprendió que jamás atraparía su sombra. Y en medio de una ciudad destruida por los cañones y las granadas, quedaba un hombre destruido en su búsqueda. Y fue cuando Francisco Villa se resignó a ser el generalísimo Francisco Villa y nada más. Les diré algo. Tal vez Villa encontró a su sombra bajo las balas que le dieron muerte allá en Parral. Quizás en ese momento la sombra se reunió con él. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos cada uno de los zacatecanos, y se los cuento para todos aquellos que no son de esta ciudad y que no han andado de noche por sus callejones y que no han seguido el ritmo de la tambora subiendo y bajando, les cuento a todos ustedes que en cada rincón, en cada callejón de esta hermosísima ciudad, galopa todavía la sombra
del Centauro del Norte, de Francisco Villa. Por eso en Zacatecas, Francisco Villa siempre será leyenda. Y con esto le seguimos para Bufa, para tomarla como aquel día 23 de junio, porque cuando Villa gritó, vámonos para Zacatecas, en Zacatecas los federales temblaron. ¿Quieren ir a hacer temblar los federales?